Si creías que sufrir con los labios o las manos ya era terrible, déjame decirte que apenas calentábamos para hablar de las cosas verdaderamente difíciles de dibujar, esos retos casi imposibles que separan al pro del máster. Vamos a entrar en terreno escabroso y vas a sufrir. Oh sí, vas a sufrir. Este va a ser sin duda el top que más te va a doler. Así que, si estás listo, empecemos con este listado que va justo ahí, al arte, justo en el arte. Una cosa es esa masa amorfa de pelos que lleva Goku, perdóname Goku, en la cabeza, y ese casco feo que Yugi llama cabello. Y otra es el cabello realista, con movimiento y vida. Y más cuando ese cabello es chino y rubio o café claro. Dibujar este tipo de cabello debería ser una maldita tortura. Hablando de forma técnica, el cabello, más que un sólido, se parece a un líquido. Posee un movimiento fluido, constante y armónico. Si no se representa de esa forma exacta, con esa fluidez, simplemente no será cabello. De ahí su tremenda complejidad, pues se tiene que plasmar con movimiento, un movimiento y vida casi independiente al de la figura que posee dicho cabello, pero en armonía él. ¿Difícil? ¿No me crees? Inténtalo. Hacer un vehículo no es difícil, pero de hacer uno a hacer uno de verdad bien hecho, que se vea como uno real y no como esas albóndigas con llantas que dibujan los niños de 5 años. Eso es difícil, y lo es por muchos motivos. Proporción, geometría, contraste entre los brillos y mates de la pintura y llantas, y simular, en la versión más pro, el movimiento de todo eso. Dicho de otro modo, un automóvil, más que un elemento de nuestro dibujo, es en sí mismo toda una composición independiente, integrada a nuestra obra. Un 2x1. Si quieres sufrir, bueno, aquí tienes algo con que torturarte, hasta el cansancio. Y aunque podríamos incluir aquí también a toda maquinaria, como tanques o aviones, al estar tan familiarizados con los autos, al conocerlos tan bien, es más difícil que dejemos escapar un error, como si podemos dejarlo escapar en un tanque, por ejemplo. Podríamos haber dicho metal, y muchos ya estarían sufriendo, pero no. Una armadura es más difícil, porque reúne muchos volúmenes sobre un mismo objeto, y diferentes tonalidades también, y eso multiplica su dificultad. Masoquismo puro, señores, así de simple. El movimiento siempre es un reto a la hora de plasmarlo. Pero hay algo que es todavía más difícil, el movimiento que no pertenece a un sólido, el movimiento etéreo. Un sólido, a la hora de moverse, no cambia su densidad y por ende tampoco su volumen. Esa mayor estabilidad en su composición hace que también sea más fácil de dibujar, porque es predecible, constante y estable. Pero el fuego y el agua no lo son. Claro, podemos ponernos exigentes y decir que el agua es un líquido y el fuego es un plasma. Y podemos hacer un dibujo feo de un vaso lleno de una cosa azul y decir que es agua. Y dibujar una bola amarilla en una ramita y ¡voilá! Ahí está nuestro fuego. Pero plasmar fuego y agua correctamente, de forma que reluzca sus características, como su plasticidad, su baja densidad, reflejar cómo se mete por los poros el agua o cómo envuelve un objeto, la forma en que el fuego y el calor que produce distorsiona la percepción del objeto mientras lo ilumina. Bueno, para eso sí se necesita mucho talento. Cualquiera satura de negro un dibujo, pero de eso a dominar la sutileza de las luces y sombras de una escena oscura hay un mundo de diferencia. Además de tener que saber cómo se comporta la luz, debes saber cómo se transforman los objetos en la oscuridad.
donde sus volúmenes cambian y sus formas y tamaños por ende también. La forma en que los colores cambian de tonalidad es otro desafío, porque no se trata solo de usar un tono más oscuro, sino conocer a detalle el espectro tonal, en referencia al tipo de luz que recibe, porque no es lo mismo una luz fría que una cálida, y eso que ni siquiera hablamos de una luz neón. Además del cómo se construyen las sombras. ¿Recuerdan lo que dijimos del cabello? Pues las sombras son otro elemento igual de fluido y vivo, y a veces casi independiente del objeto del que provienen. Y si tenemos varias fuentes de luz al mismo tiempo, de verdad que se necesita de mucha experiencia para hacer un hermoso paisaje nocturno y no solo una plasta de negro. Solo los más pro entre los pro usan este recurso. ¿No me creen? Revisen los mangas de Death Note. Ese infeliz de Obata es un cabrón de primera. Dibuja de forma extremadamente compleja y suele meter perspectiva. Ahora, vea esos mangas de elaboración casera, de los amateurs. ¿Notas la diferencia abismal? Nunca usan esos planos complejos. Nunca. Una forma de saber quién es realmente bueno, quién realmente es un profesional, es ver más allá del simple trazo, ver la estructura de su obra, la composición, qué tan detallada y compleja es. La perspectiva es una de las cosas más complejas que le puedes agregar a tu obra, y a su vez es una de las virtudes que solo los verdaderos maestros dominan con la soltura indicada. Los demás, los mortales, bueno, ni siquiera se arriesgan a intentarlo. Pero si no me crees, revisa tus cómics y mangas y compáralos con todos esos cómics que surgen como hongos desaforados en páginas y páginas del Face. Lo resumiré así de simple. ¿Por qué la Mona Lisa, de entre todas las obras de Da Vinci, más grandes y más detalladas, es tan famosa? Bueno, hay muchas razones, algunas de composición muy importantes e interesantes, otras más bien mera especulación sobre simbolismos, pero nos detendremos en la que nos interesa, esa sutil expresión suya, esa mirada, esa sonrisa disimulada, de complicidad, de misterio, cautivante, y eso, ese nivel de sutileza para plasmar una expresión tan tenue que según la miremos a los ojos, aparece, y cuando volteamos a corroborar las bocas, desaparece. Ese gesto, apenas perceptible, pero que a la vez nos dice tanto, es el pináculo de un artista. No es cuando dibujas un retrato, ni cuando pintas un paisaje, ni siquiera las condenadas manos, sino cuando llegas a ese dominio de la sutileza, cuando sabes que eres realmente un profesional. Y ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué la maldita sutileza es el reto más difícil que un artista puede alcanzar? Y en este caso, no solo plástico, sino extendible a todo el arte. Una bolita con 5 palitos, aunque tosca, se puede entender como una mano. Una nota mal tocada se puede reconocer como tal. Claro, mal hecha, pero se reconoce. En cambio, la sutileza no admite errores. Con la sutileza no hay forma alguna de representar las cosas más que la correcta. Y la correcta es tan etérea que solo el mejor ojo logra captarla. Y solo el mejor talento encuentra la forma de representar, de hacer visible a todos lo que en un principio era casi invisible para todos, excepto para ese genio. Y antes de irnos, me gustaría comentarles que tendremos muy pronto 2 nuevos documentales. ¿Qué es el arte y qué es la filosofía? Para poder hilar y complementar mucho de lo que hemos estado hablando y viendo, tanto en estos videos como en los podcasts y en los tutoriales. Y para tener una idea bastante más clara de por qué el arte es hoy por hoy lo que es. ¿Cuál es su valor y por qué nos gusta tanto? ¿Por qué nos interesa tanto? Y sin duda hablaremos de Nietzsche. Oh sí, hablaremos de Nietzsche.